La Contra, Canarias a las 6. 6:46 de la tarde en Canarias. La Contra de hoy la protagoniza José María Monzón, que es presidente de la Junta de Personal del Consorcio de Bomberos de Gran Canaria. José María, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Enseguida entramos en materia. Voy a comentar una última hora que estoy viendo en el canal 24 Horas de Televisión Española, y es que a su vez ellos, citando a la BBC, dicen que los restos que han aparecido pertenecen al sumergible que recorría las inmediaciones del Titanic con turistas y que se llevan días buscando. Ahora ampliaremos esta información en el boletín de las 7, pero tenemos ya ese titular de que parece ser que sí, que los restos pertenecen al sumergible Titán, como se llama. Bueno, después de esta última hora, José María, que si quieres comentas o si no, porque teníamos en cartera otros temas de los que hablar. Me gustaría que lo primero, que pongamos las cosas en justo orden, hablemos de migración, de los rescates que está habiendo en el Atlántico estos días, con muertes de menores, de mujeres embarazadas, y bueno, que parece que tenemos un momento de alza, de llegada de estas personas en condiciones cada vez más precarias, ahora con Zodiac, con neumáticas que ni siquiera consiguen arribar a nuestras costas. ¿Cómo ves tú este tema? Bueno, pues esto es una circunstancia que por desgracia se sigue viniendo repitiendo en los últimos años y cada vez con más incidencias. Esto a mí me sorprende muchísimo cómo en estas materias que además tienen un trasfondo evidentemente de emergencia en lo que conlleva el rescate en alta mar, pues se estén intentando derivar a quién corresponde la emergencia, cuando lo que prima y lo que tiene prioridad es precisamente el propio rescate. Esto es como activar a bomberos y a ver quién tiene que llegar antes, pues por la zona que le corresponde a un parque o a otro. Aquí lo que prima es la emergencia, el rescate de esas personas que vienen en unas circunstancias bastante complicadas, días sin comida, hacinados, y es sorprendente que no se esté resolviendo con agilidad por parte de la burocracia que genera al final pues toda esta situación que nos estábamos haciendo eco antes. Lo has descrito muy bien y me sirve para preguntarte cómo están ustedes los bomberos en la isla de Gran Canaria, que los hemos visto en pie de guerra en más de una ocasión, reclamando también más medios. ¿Y cómo se organizan? ¿Cómo es cuando hay una emergencia, un incendio en algún municipio de Gran Canaria para ver quién actúa? Bueno, el Consorcio de Emergencia de Gran Canaria es un servicio insular, es un servicio que se crea para dar la prestación a toda la isla de Gran Canaria por allá por los años 90. Finalmente el servicio en su inicio termina empezando por dar el servicio a 19 municipios y dejando fuera al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y San Bartolomé de Tirajana, que tienen sus propios cuerpos de bomberos. Esta circunstancia ya por el año 2003, que es cuando se inicia la andadura del consorcio, ya genera un grave problema de prestación del servicio por los problemas precisamente competenciales. Estamos hablando que, por ejemplo, en la zona de Ginamar, los bomberos de Telde llegan antes que los bomberos de Vegueta en algunas de las zonas, de las Ramblas y tal, y sin embargo hay una parte de las Ramblas que pertenece a Las Palmas y tenemos que prestar auxilio pues en colaboración y con la máxima diligencia. Aquí, por ejemplo, una de las cuestiones que se da es que se activa y el primero que llegue es el que empieza a hacer la intervención y posteriormente pues se cede el servicio a quien corresponda, ¿no? Es lo que decía un poco antes, que lo que prima es la respuesta ante la emergencia y ya después veremos cómo nos coordinamos en el resto. El problema que sucede en Gran Canaria es que los tres cuerpos de bomberos no tenemos integración ni coordinación de ningún tipo. Ahora hay una tímida actuación con el Cuerpo de Bomberos de San Bartolomé de Tirajana por parte del consorcio con la firma de un convenio en el año 2021, pero que llevarlo a cabo cuesta muchísimo porque nosotros en el propio consorcio carecemos de muchos recursos, sobre todo recursos humanos. El consorcio en 2005 tenía una media de 50 bomberos por cada parque. En aquella época teníamos 5 parques abiertos con 200 bomberos y posteriormente pasamos a la cifra de 8 parques, pero no se incorpora personal. Ahí ya hay una reducción de plantilla evidente, que pasamos a tener 30 efectivos por parque, y desde entonces el problema que tiene el consorcio no es otra cuestión que falta de personal. Por más que digan los políticos de la isla, el Cabildo de Gran Canaria, que lo tienen cubierto, es mentira. La situación es que desde 2007 no se reforma el catálogo de personal y desde 2010 no se aprueba una oferta de empleo público. Estamos hablando de que la plantilla del Consorcio de Emergencia de Gran Canaria tiene en la actualidad una media de 48 años de edad, por lo tanto tampoco existe relevo generacional. Nuestras quejas van por ahí y estas circunstancias están derivando que en vez de prestar las emergencias ordinarias de cada parque, el propio parque en sí, pues por ejemplo la zona de Arucas, el parque de Arucas, pues la mayoría de las intervenciones que el parque de Arucas ha activado tiene que venir como apoyo el parque de Galda o el parque de Telde.
por la falta de personal que tenemos. Lo mismo pasa en el resto de parques, en Arinaga, en Puerto Rico, en San Mateo, etcétera. Pues se viene un verano caluroso, según la Agencia Estatal de Meteorología, que igual batimos temperaturas récord. Era otra información que quería comentar contigo y bueno, inevitablemente ligarla también al riesgo que hay de incendios, ¿no?, para este verano. Sí, por supuesto. En Canarias ya sabemos que el cambio climático y todas estas circunstancias han generado pues que nuestras temperaturas cada vez son más extremas. La pérdida de la afluencia del alisio hace que nos encontremos pues con periodos de altas temperaturas, baja humedad, incluso pues los episodios de calima están generando pues que estas circunstancias se propicien cada vez más, y esto está generando incendios que en Gran Canaria además es concretamente algo que tenemos que tomar muy en cuenta por la zona de interfase. Gran Canaria es de los pocos territorios del mundo que tienen tan poco espacio, tantos números de viviendas integradas en la zona de masa forestal. Esto conlleva que tanto los bomberos forestales que pertenecen al Cabildo de Gran Canaria como los bomberos del consorcio que actuamos conjuntamente tengamos que estar integrados en materia formativa, recursos, etcétera. En esa línea y en esa dirección se está trabajando, hay formación conjunta, se está trabajando incluso en coordinación de comunicación conjunta con los compañeros bomberos forestales, y el éxito de esta coordinación va a ser que en el futuro, cuando tengamos estos incendios forestales que por desgracia van a seguir dándose, podamos integrar todas estas acciones en una coordinación a la hora de actuar que nos permita pues ellos en la zona de masa forestal actuar lo más diligente posible y nosotros en la zona de viviendas, que es la que nos corresponde a nosotros como bomberos urbanos. Mañana por la noche tenemos unos fuegos que en principio son controlados, no debería ocurrir nada por la noche de San Juan, pero ustedes han publicado en redes sociales medidas de seguridad, ¿verdad?, para que efectivamente no ocurra nada. Sí, por supuesto, nosotros siempre valoramos que la mejor actuación en emergencia es la prevención. El hecho de evitar cualquier incidencia siempre va a propiciar que es la mejor respuesta que tenemos que dar, y por desgracia también en ocasiones, aún tomando todas esas medidas, pues acontecen pues incendios que se van de la mano en estas fechas. Lo más importante es avisar a la policía local y a la protección civil de cada uno de los municipios. Son estos los que están encargados de hacer la revisión de las hogueras y que se cumplan con las normativas que requieren estas hogueras, y eso después, en consonancia con las protecciones civiles y las policías locales, se nos hace llegar a los bomberos este tipo de ubicación donde nos dan un mapa para saber dónde están ubicadas y cómo inspeccionarlas también llegado el caso. Hasta ahora se está funcionando más o menos correctamente, y sobre todo aquí tiene mucho que ver la colaboración de la ciudadanía y tener muy en cuenta que son situaciones que pueden generar, si se despistan en algún momento, pueden generar grandes riesgos como incendios forestales. Entonces lo más importante es la colaboración de la ciudadanía, no olvidarse que estamos hablando de fuego y que tomen las medidas necesarias y, como dije, informar a las autoridades competentes. Estamos en una época de cambios en lo político, acabamos de pasar unas elecciones autonómicas, nos vamos a unas generales y bueno, estos días se están constituyendo los cabildos. En el Cabildo de Gran Canaria, al que ustedes pertenecen, pocos cambios, por lo menos de color político, va a haber, pero en cualquier caso me gustaría preguntarte, aunque ya lo has contado un poco, ¿qué piden ustedes a los gobernantes, sean nuevos o sean los mismos, para mejorar el cuerpo de bomberos? Bueno, lo principal es un reconocimiento. El Cabildo de Gran Canaria, a pesar de tener una ley que le obliga a prestar el servicio en todos los municipios de menos de 20.000 habitantes de manera directa, estamos hablando de 12 municipios en la isla de Gran Canaria, el señor Antonio Morales sigue diciendo que él no tiene competencias en emergencia. Y la prueba de ello es que el Cabildo de Gran Canaria a día de hoy, y después de 8 años de gobierno, y parece ser que los próximos 4 vamos a seguir la misma dirección, carece de una consejería de emergencia. Esto es inaudito, un cabildo con competencias, con la aplicación de un plan de emergencias como es el PEN, que deriva de la aplicación de la ley del Sistema Nacional de Protección Civil, que no cuente con una consejería de emergencia, nos hace ver pues la poca importancia que le da a las emergencias del Cabildo de Gran Canaria. Lo que está saliendo, como lo que explicaba antes con los compañeros bomberos forestales, es más por las líneas de acción desde los operativos, o sea, tanto de la dirección operativa de bomberos forestales como de la dirección operativa del Consorcio de Emergencia de Gran Canaria, y no por las cuestiones políticas. Nosotros creemos fundamental que el Cabildo de Gran Canaria tiene que empezar a crear cultura a través de la prevención, tiene que empezar a crear una consejería o por lo menos dotar de recursos de emergencias a la isla de Gran Canaria, porque cuando pasan las desgracias nos vemos que esta situación al no ser reconocida, pues nos encontramos con un montón de problemas de coordinación. Un ejemplo claro es precisamente el que vamos a tener estos días con las hogueras. Nos veremos actuando
a través de comunicación y de activaciones por parte del SECOPIN, que es el Centro Coordinador Insular de la isla de Gran Canaria, pero sin embargo también tenemos el SECOES 112, que es el que coordina también las emergencias de Gran Canaria y del resto de las islas. Y esto precisa de que ambos dispositivos de comunicación estén coordinados. Esto no está sucediendo a día de hoy, el Cabildo de Gran Canaria no está apostando realmente por las emergencias y la prueba es el conflicto que viene arrastrando con los bomberos desde más de 10 años por la falta de personal. Nosotros lo que pedimos solamente es que se le dé prioridad a las emergencias, que se firme un acuerdo de condiciones laborales con los bomberos que llevamos desde el año 2012 con imposiciones. Eso va a requerir sí o sí una revisión de la plantilla al alza de unos 80 bomberos más, tenemos que llegar a los 300 y abrir el parque de Tejeda, que hay una parte de la ciudadanía del centro de la isla, Tejeda y Artenara, que no están recibiendo esta prestación del servicio de manera directa porque este parque está cerrado por falta de interés político. Bueno, pues hemos hablado mucho de ustedes, del cuerpo de bomberos, pero es que desde luego son elevadas las demandas que tienen y ojalá se resuelvan pronto porque va en la seguridad de todos. Estamos escuchando ya de fondo, José María, la canción de Taburiente que has elegido, cuéntanos por qué. Bueno, porque al final creo que Canarias precisa buscar una dirección en la autosuficiencia, no podemos seguir dependiendo de todo lo externo. Hay un grave problema que cada vez que hay una situación, pues como ya hemos visto, de crisis coyuntural o incluso crisis mundial, o como ha pasado con el coronavirus, Canarias sufre muchísimo y padece muchísimo las consecuencias, y a los canarios y a las canarias nos cuesta muchísimo salir del valle cada vez que nos encontramos en unas circunstancias como esta. Entonces creo firmemente en la apuesta que tenemos que hacer desde Canarias por irnos a la autosuficiencia, intentar que seamos la gente de esta tierra la que podamos buscar líneas de trabajo sin tenernos que irnos fuera y que por supuesto podamos promover desde Canarias pues todas aquellas acciones que nos permitan vivir aquí de manera tranquila y disfrutar de nuestra tierra. Pues vamos a disfrutar de la letra y de la música de Taburiente. Están las noticias de las 7. José María Monzón, presidente de la Junta de Personal del Consorcio de Bomberos de Gran Canaria. Gracias por venir y a ti también te deseamos toda la suerte del mundo y que se cumplan todas las demandas que tienen sobre la mesa. Gracias, buenas tardes.